Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan. Que la paz del Señor continúe en el corazón de cada uno de ustedes. En este momento vamos a compartir la enseñanza, la palabra de Dios. Y aquí en la pizarra, me perdonan que yo no tengo la letra, como digo siempre, como a ustedes les gustaría verla quizás, ¿verdad? Que escribir ahí una caligrafía hermosa, pero creo que se entiende, ¿verdad? Ahí dice, edificaré mi iglesia. Entonces tiene una cita bíblica que dice Mateo 16, 18. Y más abajo dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, y tiene una cita bíblica y dice Romanos 16, 16. Entonces, en esta mañana estaremos hablando de una gran promesa que hizo Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Estaremos hablando de eso, de esa gran promesa. Cristo hace una promesa. ¿Saben cuánto hace aproximadamente que Cristo hizo la promesa? Alrededor de 1990 años. Porque Él prometió que iba a establecer su iglesia. Entonces, cuando Él cumple esa promesa, es allá por el año 33 después de Cristo, porque ya Él había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Entonces, la iglesia fue comprada, es comprada a precio de sangre. Por eso Él tenía que morir y derramar su sangre por la iglesia, porque la iglesia la componen las personas salvas que Él ha añadido precisamente para eso, para ser salvos. Entonces, estamos hablando del año 33 aproximadamente, cuando Él ya había prometido la iglesia. En Mateo 16, 17 al 18 es donde lo dice. ¿Y por qué yo tengo que leer donde lo dice? Porque como les dije hace unos momentos, nosotros no podemos pararnos aquí o sentarnos al lado de alguien o hablar con alguien en su casa o en la calle. En ninguna parte podemos decir, debemos hacer esto porque esto le agrada a Dios, a menos que no citemos en la palabra de Dios donde lo dice. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde dice que Él hizo esa promesa? En Mateo 16, 17 al 18 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense que en Mateo 16, 18, Él dice, edificaré mi iglesia. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, ¿a cuántas iglesias se refería Él que iba a edificar? ¿A cuántas dijo Él que iba a edificar? Gracias, porque dice, edificaré mi. Si yo digo, por ejemplo, voy a edificar mi casa, ¿cuántas casas yo voy a edificar o construir? Una. Pero si yo digo, mañana comienzo a edificar mis casas, ¿de cuántas estoy hablando? De varias. Estoy hablando de 2 o más. Entonces podemos entender esta parte. Cuando Él dice, edificaré mi iglesia, dice que va a edificar una. ¿Y esa, de quién iba a ser esa iglesia? De Cristo. De Él mismo, porque Él dijo, edificaré mi iglesia. O ustedes querían decir entonces que esta casa es suya. ¿Ustedes van a decir que esta casa es suya? No, porque si le gusta yo se la dejo, ¿verdad? No, cuando Diego dijo, edificaré mi casa en Muñoz, entonces la gente por ahí dice, mire, ahí vive Diego, esa es la casa de Diego, ¿verdad? Entonces así mismo, y es una sola, ¿verdad? Porque yo dije que iba a edificar mi casa en Muñoz, entonces miren ahí una casita humilde, pero una casita que está abierta, llena de amor para recibir a todos aquellos que anden buscando de Dios. Entonces, edificaré mi casa en Muñoz. Me gustó mucho ese lugar. Entonces yo edifiqué una. Jesucristo dijo, y una promesa le hizo a sus discípulos, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Una singular.
Y ya aclaramos de quién. De él, porque fue él que murió por ella. Fue él que derramó su sangre por la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a reunir aquí? Dígame usted, que le digan, ¿y para dónde tú vas? Es bueno decir, yo voy a reunirme con la iglesia de Cristo. Qué hermoso suena eso. Porque todavía, 2000 años después, somos iguales que esos hermanos. Esos hermanos se identificaban así, iglesias de Cristo, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso? Mírenlo ahí abajo, Romanos 16:16. El único nombre o la única forma, no la única, pero una de ellas con la que se identificaban los discípulos de Cristo, era de esa manera, las iglesias de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 16:16. Aquí vemos la promesa, edificaré mi iglesia. Cuando el apóstol habla, ya esa promesa estaba cumplida, porque incluso mandaba saludos. Le saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora, vamos a ver qué significa iglesia. Ustedes saben que pueden buscar hasta en Google. Esto es la palabra iglesia. Vamos a ver qué definición encontramos que nos ayude a tener una idea. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios. Que Cristo es la cabeza, miren. Solamente que la cabeza de Cristo debió ser un poco más agraciada que la mía. Y tenía mucho pelo también, me imagino yo. Bueno, no hay una foto, no hay nada, pero vamos a decir que sí. Entonces, Jesucristo, miren, la cabeza, Jesucristo, ¿verdad? Y después de la cabeza está el cuerpo. Entonces, el cuerpo lo componen todos ustedes, todos nosotros, las personas, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Debajo de su cabeza, ¿cuántos cuerpos hay? Uno solo. ¿Es verdad? Bueno, sí, es verdad, sí, uno solo. Entonces, así mismo Jesucristo se estableció como la cabeza de la iglesia, o sea, de su iglesia, de una iglesia. ¿Cuál? La iglesia de Cristo. Bien, entonces, en cuanto a la definición, dice, en la Biblia, iglesia nunca se refiere a un edificio. La iglesia vino a este lugar a reunirse. No es que en la casa de Diego está la iglesia de Cristo, no, porque cuando cada uno se dé palpaje para su casa, la iglesia se fue. Aunque quedó una parte de ella, la hermana Elena y yo, se queda aquí. Pero si la hermana Elena y yo no viviéramos aquí, que esto fuera un local, la iglesia vino a reunirse en este lugar y luego la iglesia se fue, cada uno para su hogar, para su casa. ¿Ven? Es muy interesante entender eso. Nunca se refiere a un edificio, siempre se refiere a las personas. ¿Pero a cuáles? Las personas que siguen las enseñanzas de Cristo y le obedecen en todo. Si por ejemplo Jesucristo me dice a mí, mire, usted no puede usar un himnario marrón. Y yo digo, él dice que no le gusta marrón, pero a mí me gusta, entonces este es el que yo voy a usar. Entonces yo estoy siguiendo la enseñanza de Cristo. No, yo estoy siguiendo la enseñanza mía. Yo estoy haciendo lo que yo quiera. Y debemos tener mucho cuidado. Nosotros no estamos autorizados. Dios no nos ha dado el permiso, licencia, de que para que nosotros cambiemos una cosa. Nosotros no podemos hacerlo. Si miramos en el Nuevo Testamento y empezamos a conocer de cerca esa iglesia de Cristo, vamos a notar que los hijos de Dios, o sea, los discípulos de Cristo, nuestros hermanos en Cristo, en aquel tiempo, bajo la dirección de los apóstoles, es una cosa grande lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que los apóstoles estaban ahí en persona, dirigiendo, organizando, porque el Espíritu Santo les iba enseñando a ellos todas las cosas y ellos se las enseñaban a los demás. Encontramos que nuestros hermanos en Cristo de aquel tiempo, cuando se reunían, simplemente cantaban. Incluso de ahí es que viene la expresión a capela. Cuando alguien canta sin acompañamiento de instrumentos musicales, dice, mira, esa persona canta muy hermoso y además está cantando a capela. ¿Saben ustedes lo que significa a capela? Al estilo de la iglesia. Porque la iglesia de Cristo, desde el principio, nunca usó instrumentos musicales. Y por muchos siglos, ni siquiera ya en las religiones ni en el mundo religioso, tampoco usaban eso. Es decir, que los instrumentos musicales se vino a introducir en las denominaciones religiosas ya de una, vamos a decir, tardío. En un tiempo tardío. Pero nosotros que queremos seguir siendo esta misma iglesia que él fundó en el año 33, hace 1990 años, si bajo la dirección de los apóstoles no usaban los instrumentos mecánicos, ¿qué debemos hacer entonces, hermana Daniela? No usarlos. Porque entonces yo digo, ay no, porque a mí me gusta mucho este instrumento, a mí me gusta mucho cómo suena.
entonces estamos desviándonos de la enseñanza del Señor. Y debemos tener cuidado, no debemos hacer eso. Tenemos que poner por encima lo que le gusta a Dios y dejar de lado lo que nos gusta a nosotros. Es por eso que cuando nos reunimos nosotros, la iglesia de Cristo, hacemos lo mismo que aquellos hermanos de hace casi 2000 años. Y no se sintieron bien ustedes cantando con el espíritu, con el entendimiento, ahorita, ¿verdad que sí? Porque de esa manera Dios es sabio. De esa manera nos concentramos más en las palabras, en las oraciones, en el significado del canto, ¿verdad? Y podemos apreciar más la enseñanza que hay detrás de ese himno, porque estamos pendientes de eso. Dios es maravilloso. Entonces, esas son las personas que componen la iglesia de Él, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Como dice Romanos 16:16, que también yo le voy a hacer una pregunta a la hermana María. ¿A qué iglesia usted pertenece? La iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. ¿Y dónde lo dice? Miren cómo somos, que debemos siempre justificar lo que hablamos, siempre debe ser por lo que dice la Biblia. Además, lo aprendemos en 1 de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No podemos hablar conforme a nosotros mismos. Entonces, si Romanos 16:16, el apóstol Pablo nos sirve de ejemplo de la manera en que se identificaban los discípulos de Cristo, los locales donde se reunían las personas, o sea, la asamblea de los hijos de Dios, se identificaban como las iglesias de Cristo. Entonces, la hermana María es una hermana obediente, es una hermana que ha seguido fiel a la enseñanza que está escrita en el Nuevo Testamento, que es la única guía en la cual yo confío. Ustedes, levanten la mano si alguno de ustedes confía en otra fuente que no sea la palabra de Dios. Ahora levanten la mano aquellos que confían que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Así lo dice, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, para que la iglesia se hiciera realidad, o sea, él le hizo la promesa, edificaré mi iglesia. Cuando él estuvo en su ministerio terrenal, mientras él estaba vivo, no existía la iglesia, porque la iglesia, que son las personas, los salvos que la componen, vinieron después de su muerte, porque la compró ¿a precio de qué? De sangre, ¿verdad? Entonces, esa iglesia, mis amados hermanos, para que se hiciera realidad, él les hizo una promesa adicional. Les prometió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a hacer un gran trabajo. Fíjense que los apóstoles eran personas como usted y como yo, y cuando estuvieron durante todo ese tiempo andando al lado del maestro, ellos aprendían algunas cosas. Pero imagínense, si eso eran como Elena y yo le digo a la hermana Elena, mire, recuérdeme que tengo que llamar al hermano Álvaro dentro de media hora. ¿Qué? Ajá. Y a los 3 minutos, digo, hermana, yo le dije algo que había que llamar a alguien. No me recuerdo. Entonces, señores, no hay que reírse. Vamos, bueno, y a uno se le olvida. Imagínense los apóstoles, que no eran tan olvidadizos como Elena y yo, pero ellos eran personas así normales como nosotros, y no podían retener toda esa enseñanza de Cristo. Entonces, necesitaban ayuda. Esa ayuda vino del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les dio poder a ellos y empezó a enseñarles todas las cosas. Y también el Espíritu Santo, oigan lo que hizo, que los ayudó a recordar todo lo que Cristo les había enseñado. Por ellos mismos ellos solo iban a recordar todo eso, pero el Espíritu Santo, poderoso, empezó a revelarle, a enseñarle todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, son todas. Oigan, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Cuando dice todas las cosas que el Espíritu Santo les iba a enseñar a los apóstoles, se está refiriendo a una parte. Tenemos nosotros entonces en el Nuevo Testamento todas las cosas reveladas. He hecho una pregunta, ¿sí o no? Tenemos en el Nuevo Testamento todas las cosas del Señor, de Dios, del consejo de Dios revelado. Claro que sí. Amén, lo tenemos todo, porque ellos lo dejaron escrito para que sea nuestra fuente, nuestro manual, nuestra guía, para que nosotros sepamos y averigüemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, para conocer esas cosas,
todas esas cosas que los apóstoles enseñaron, no tenemos que esperar a dormirnos para soñar con algún tipo de revelación, y mucho menos atrevernos a decir que Dios me dijo, wow, pero usted se considera una persona muy importante y muy diferente de los demás. No, porque lo que Dios dijo está escrito. Y por eso la iglesia de Cristo, y cuando hablo de la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia de la Biblia, estoy hablando, ¿verdad? Porque estamos leyendo en la palabra de Dios. ¿Saben lo que hacían ellos? ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Los de Berea, que a pesar de Pablo y Silas ser dos hombres de Dios, que su mensaje iba acompañado del poder del Espíritu Santo, de señales y de prodigios. Cuando Pablo y Silas fueron a Berea a predicar y a enseñar, que entraron a la sinagoga, ellos dijeron, un momento, vamos a comprobar que lo que ustedes están diciendo es verdad, así que vamos a buscarlo en la Escritura. Los hermanos de Berea no se pusieron a soñar, los hermanos de Berea no pretendieron que Dios le iba a decir, ni pretendieron que Dios se le iba a revelar, sino que ellos tenían las Escrituras, el Viejo Testamento, ellos tenían esas Escrituras. Y cuando el apóstol Pablo decía, no, porque Isaías dijo, un momento, ¿a dónde lo dijo? Entonces ellos buscaban en Isaías y comprobaban que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Gloria a Dios. Asimismo, como los hermanos de Berea, así debemos ser. Que si alguien dice esto debe hacerse así, le decimos un momentito, vamos a verificarlo, vamos a escudriñarlo, vamos a investigarlo y vamos a comprobar si verdaderamente Dios habló de esa manera, dejando aquí escrito que eso es lo que debemos hacer. Como vieron ustedes, el primer día de la semana se reunían para partir el pan, pues hemos hecho lo mismo. Y también se reunían para cantar, pues hemos cantado. Y se reunían para orar, pues hemos orado. Y se reunían también para exhortarse los unos a los otros. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. No estamos inventando nada, porque tenemos mucho temor de Dios. Y tenemos que permanecer siendo esta misma iglesia que el Señor compró a precio de sangre con su sacrificio. Y si el Señor nos dio instrucciones y nos la dejó por escrito en el Nuevo Testamento, si nosotros le pasamos por encima a estas instrucciones, dejamos de ser esa iglesia que Él edificó. Pero verdad que no queremos eso. Queremos mantenernos fieles. Debemos mantenerlo por un camino recto. No podemos añadirle ni quitarle a la palabra para seguir siendo ese pueblo, para seguir siendo esas personas salvas, las cuales Él ha añadido. Entonces, Juan 14:26 termina diciendo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se dan cuenta que primero yo les di la información de que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas y que les iba a recordar a ellos? Pero yo lo dije porque ya yo me lo sabía, que lo dice en Juan 14:26, es decir, que yo no invento nada, porque sigo el consejo de primera de Pedro 4:11, que si hablo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, en Hechos 1:8, vemos esta promesa, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó a los apóstoles, ellos recibieron un poder. Y luego dice, y me serán testigos en Jerusalén, porque el Espíritu Santo iba a llegar a Jerusalén, donde ellos estaban aguardándolo, donde estaban esperándolo. Un día que se llamaba el día de Pentecostés. Entonces, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya hemos podido ver la promesa. Ahora Cristo cumple su promesa en Jerusalén, donde les dijo que aguardaran. Le voy a decir brevemente. Jesús muere, resucita y dura 40 días apareciéndose a muchos hermanos. Y 40 días nada más, entonces asciende, como cantamos el himno, varones galileos. Entonces Cristo asciende a los cielos. Y 10 días después envía el Espíritu Santo. Lo estaban esperando los apóstoles en Jerusalén. ¿Cuántos días son 40 más 10? 50. Entonces cuando Él muere y resucita era el tiempo de la Pascua judía. Y se completan 50 días y Él envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés.
El Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces, en este día, Él cumple con esa promesa de enviar el Espíritu Santo con poder. ¿Y dónde lo dice? Ahí está. ¿Dónde lo dice? Porque no permitan que yo les enseñe ni les hable sin decirle dónde dicen estas cosas. En Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como debiera ser. Unánimes juntos debiéramos estar nosotros, los hijos de Dios. Ahora, el día de Pentecostés, ¿qué era Pentecostés? Dice, los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas 50 días después de la Pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Recuerden que Pentecostés viene de ahí. Luego el sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la ley entregada a Moisés. En esta fiesta recordaban el día que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así la alianza del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con Dios. Ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. La gente venía de muchos lugares al templo de Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Dios en su sabiduría escoge este día porque el día de Pentecostés venía mucha gente a Jerusalén, miles y miles de personas, y lo importante que quiero hacer notar aquí es que venían personas de diferentes partes del mundo. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la lengua que usted habla? ¿Quién puede decirme? Español. Español, la lengua española. Incluso es una materia en la escuela, ¿verdad? Desde pequeño se nos da la... pero en el mundo entero solamente existe la lengua española. No. No. ¿Verdad que hay otros idiomas? Sí. Ah, pero fíjense que yo he dicho una palabra sinónima. Cuando hablo de lengua, hablo de idioma. Claro, porque recuerden que el Espíritu Santo venía sobre los apóstoles a darles poder y les dio un poder para hablar en lenguas. Es decir, para hablar en idiomas, porque habían allí muchas personas de muchos países. Unos hablaban griego, otros hablaban italiano, otros hablaban español, dependiendo de qué región ellos vinieran, porque había muchos judíos que habían nacido en esos países y no hablaban la lengua hebrea, ni arameo tampoco. Entonces, ahí está el poder de Dios manifestándose. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la promesa, pero recibiréis poder, recuerden, cuando venga el Espíritu Santo. Y aquí vemos la promesa cumplida, ¿cuándo? ¿El día de qué? De Pentecostés. ¿Qué año? En el 33 aproximadamente decimos, pero año 33 después de Cristo. El día de Pentecostés en Jerusalén, 50 días después que Él murió y resucitó. Entonces Él envía el Espíritu Santo para cumplir con esta promesa. Edificaré mi iglesia. Ya la había comprado, hermanos, a precio de sangre. Ahora había que reunirla, organizarla. Y ahí sucede el día de Pentecostés. Dice el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otros idiomas, porque el versículo 8 nos lo aclara y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo les oímos hablar cada uno de nosotros en el idioma en que hemos nacido? Yo quiero recalcar eso para que sepan que el día que nace la iglesia de Cristo, cuando los apóstoles hablaron en lenguas, hablaron en idiomas entendibles, idiomas que habían en diferentes partes del mundo. Dios hizo ese milagro. Porque aquella gente decía, aquí está pasando algo. Porque yo hablo español, yo lo oigo a Pedro en español. Y venía la hermana Nadelia y decía, pero yo hablo en francés y yo lo estoy escuchando en francés.
Pero venía el hermano Tomás, que lo oía hablando patuá, entonces dice, no, pero yo hablo patuá y lo estoy oyendo en patuá. Y venía entonces el hermano Álvaro, que me parece un alemán, entonces el hermano Álvaro, pero yo lo oigo en alemán, porque yo vengo de Alemania, esa es mi lengua en la que yo nací, ese es el idioma en que yo nací. Entonces, de esa manera, yo le hago una pregunta a ustedes. Si yo ahora mismo comienzo a hablar en chino, que no, bueno, nada más me sé una, ¿cuál es, Ryan? Ni hao. Si yo comienzo a predicar en chino, ¿qué ustedes dirían? ¿Que está ocurriendo qué? Un milagro. Un milagro, porque yo de chino no tengo ni idea. Y no es la lengua en la que yo nací, porque yo nací también, al igual que ustedes, en la lengua española, o sea, en el idioma español. Entonces, si yo comienzo a hablar, y usted que habla alemán me entiende, y la joven aquí que nos visita, ella habla francés y me entiende, y el joven que está detrás de ella habla mandarín y me entiende, y la hermana Carmen que habla italiano me entiende, entonces aquí está ocurriendo algo extraordinario, que es lo que resulta ser un milagro, algo extraordinario, algo que se sale de lo normal, que una persona que no habla un idioma de repente lo domine. Entonces, bueno, aclarar que el día que nace la iglesia, el día de Pentecostés, el poder que le dio el Espíritu Santo es un poder para comunicarse con los demás, un poder para que los demás entendieran el mensaje que habría de darse en ese día. Y por eso lo escuchaban y lo entendían en el idioma en que habían nacido, que es lo mismo que decir en la lengua materna o en la lengua en la que ellos habían nacido. Pedro anuncia por primera vez el Evangelio. El Evangelio se puede resumir como la muerte, el padecimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? En el versículo 23, Pedro le dice a todas estas personas, porque él se puso de pie y empezó a predicarles el Evangelio, y les dice a esas personas en el versículo 23 que ellos prendieron a Jesús y que ellos mataron a Jesús crucificándole. Entonces le hace una acusación, hermanos. Yo estaba hablando con la hermana Elena anoche y con la hermana Fátima, que durmió aquí, y yo le decía a ellas, más adelante lo vamos a ver, que se acusa directamente a la gente que estaban ahí, el apóstol Pedro, que le dice a quien ustedes crucificaron. Y bueno, y la gente podría decir, pero hay muchas de esas personas no estaban cuando crucificaron a Cristo, no estaban ni siquiera presentes. Entonces, ¿cómo le dice a quien ustedes crucificaron? ¿Por qué les dice así? Es la razón por la que muere Cristo. Porque si no hubiera caído el hombre en pecado, entonces Cristo no tiene que morir, ¿verdad? Porque la muerte de Cristo es el pago por el pecado que debíamos pagar nosotros. Entonces, Cristo que muere por nosotros, entonces nosotros somos culpables de la muerte de Él. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Entonces, oiga lo que dice aquí en el 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Porque se le apareció a todos los apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez. Entonces nosotros estamos confiando en el testimonio de los apóstoles, en el testimonio de más de 500 personas que vieron literalmente, comprobaron, como el tocayo de Tomás, que tenía que palpar las manos para saber que se trataba de Jesús. Ah, no, es verdad, eres tú, porque yo vi cómo te crucificaron, yo vi cómo tú moriste, cómo te sepultaron, entonces ahora te estoy viendo aquí en carne y hueso. Entonces, es verdad, y por eso pudo creer. De ahí que viene ese famoso refrán de que, como Tomás, que hay que ver para creer, porque él tenía que ver para creer. Nosotros tenemos ese privilegio de creer por fe. Entonces, Pedro le está diciendo a toda esa gente que son culpables, que ellos crucificaron a Jesús. Y vuelvo otra vez, ¿y dónde lo dice? No crean nada que yo le diga por mí mismo, porque no puedo hablar por cuenta propia. Lo dice en el 36, le dice el apóstol Pedro, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
nosotros, hermanos, somos culpables también de la crucifixión de Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Si nosotros podemos decir, yo no he pecado nunca, entonces, ¿para qué murió Cristo? Pero ¿podrá alguno de los presentes decir que no ha pecado nunca? Amén. Lo dudo. Entonces, como todos hemos pecado, eso es lo que dice la palabra de Dios, que todos somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios y que la única manera de acercarnos a Él y restaurar esa relación perdida es a través de ese Jesús que murió por nosotros, que murió por su iglesia y que la estableció el día de Pentecostés en el año 33 de nuestra era y tiene aproximadamente 1990 años de existencia. A esa iglesia de Cristo de la Biblia es que nosotros pertenecemos, porque hablamos lo mismo, porque enseñamos lo mismo, porque no inventamos cambiando absolutamente nada, y así animamos a que todos hagan lo mismo. ¿Dónde dice que nosotros somos culpables también de su muerte? Mateo 9:13 dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. El hombre no peca, entonces no es necesario que Cristo muera. Pero Él murió, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, yo quiero que me pongan mucha atención, porque el apóstol Pedro le predicó a esta gente, le habló de Cristo, le habló de su condición de pecado, le habló que necesitaban creer en Jesucristo para ser salvos, para cambiar su condición de pecado y de perdición. ¿Cómo reaccionaron esta gente ante lo que le estaba enseñando? Ante la predicación del Evangelio. Dice el versículo 37, y aquí quiero que pongan atención. ¿Cuál fue la reacción de este pueblo, de esta gente que estaba oyendo esta predicación? Dice, al oír esto, cuando oyeron que ellos eran culpables de la crucifixión de Jesús, cuando ellos entendieron que estaban muertos en pecados y delitos, cuando ellos entendieron que solo Jesús es el camino para llegar a Dios, oigan lo que dice aquí, que ellos, dice al oír esto, se compungieron de corazón. Cuando se predica el Evangelio y hay un corazón bueno, entonces ese corazón bueno se entristece, porque ese corazón entiende que ha vivido una vida alejada de Dios, que ha llevado una vida conforme a sí mismo para gratificarse a sí mismo y se ha apartado de servir a Dios y sabe que ese pecado le separa de Dios y que ese pecado lo tiene en un riesgo de perder su alma eternamente. Y esta gente, cuando entendieron eso, cuando comprendieron esa realidad, quisieron resolver. Primero se sintieron tristes, se compungieron de corazón, significa que se sintieron tristes, pero no es cualquier tristeza, porque 2 Corintios 7:10 nos aclara y dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. No es sentirse triste porque un día robamos, no es sentirnos tristes porque un día tratamos mal a nuestra madre, es sentirnos tristes porque nuestro pecado nos ha apartado de Dios, es porque hemos vivido una vida lejos de nuestro Creador. Esa tristeza es según Dios. Esa tristeza es la que puede mover a una persona al arrepentimiento. Y esa fue la tristeza que sintieron algunos, porque no fueron todos. El apóstol Pedro lo que enseñaba ese día es lo mismo que enseño yo hoy. Es lo mismo que enseñamos los siervos de Dios, evangelistas, predicadores de las iglesias de Cristo que andan conforme a la palabra. Enseñamos lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando ellos se sintieron tristes, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si yo predico el evangelio y una persona me pregunta y me dice, varón, ¿qué haré entonces? Porque yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, porque yo creo que estoy mal, porque yo creo que de la forma en que vivo no llegaré a la presencia de Dios, no estaré en el día del juicio preparado. ¿Qué debo hacer? Le preguntaron, porque se sintieron tristes con la tristeza según Dios, que es la que produce arrepentimiento. Veamos cuál fue la fórmula que le dijo el apóstol Pedro a estas personas.
En el 38 Pedro les dijo, ante la pregunta ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Pero para qué? Dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro les dio la fórmula, les dio el procedimiento, les dio la manera, le dijo qué pasos tenían que dar, les dijo lo que tenían que hacer. Ya que han creído en Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores, y que ustedes son culpables de su crucifixión, me pregunta qué tienen que hacer. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto dijo el apóstol Pedro. Esto mismo dice el hermano Diego Vázquez, sin cambiarle ni siquiera una tilde, sin cambiarle ni siquiera una letra. Porque cualquier persona donde yo predico el evangelio y me dice, hermano Diego, ¿y entonces qué debo hacer? Yo le digo, no lo digo yo, lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hasta que la persona no cree, hasta que la persona no se arrepiente y hasta que la persona no se bautiza, no tiene perdón de pecados, ni tampoco Cristo añade a esa persona a la iglesia que él edificó. Pero eso lo dice el hermano Diego, porque usted se está adelantando, hermano Diego, porque no me está diciendo dónde que... Bueno, pero está bien, vamos a esperar a llegar, es mejor. Cuando el apóstol Pedro enseña el evangelio y les habla de Cristo y la manera de cómo salvarse, recuerden que habían miles de personas. El versículo 41 nos aclara lo que sucede. Recuerden que algunos de ellos se sintieron tristes por la palabra que escucharon, y algunos de ellos sintieron la tristeza que era según Dios la que producía arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ese día, mis amados hermanos? Dice el 41, así que los que recibieron su palabra, oigan la expresión, los que recibieron, ¿no indica eso que hubo algunos que no la recibieron? Siempre ocurre de la misma manera, hermanos. Cristo te ama. Cristo nos dejó aquí una fórmula para cómo tú vas a convertirte en hijo o hija de Dios. Si tú la sigues, Él te va a añadir a su pueblo, a su iglesia, a su reino. ¿Te interesa? Deja el mundo y sigue a Cristo. Van a ver 15, 20, 30, 50, escuchan, y aparece uno que tuvo la tristeza según Dios y se arrepiente. Y el Señor entonces, cuando da el paso y se bautiza, entonces viene Jesús y lo añade a su iglesia. Pero todavía no hemos llegado ahí, que lo diga la Biblia. Dice aquí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, estas personas que habían creído tenían que arrepentirse y bautizarse. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, es decir, para ser salvos. Y esa promesa de que haciendo eso iban a ser salvos, eran para los que estaban ahí en Jerusalén, para los hijos de los que estaban ahí en Jerusalén, para los que estaban fuera de Jerusalén, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Eso es lo que debe hacer cada persona para acercarse a Dios, rendirse a Cristo a través de creer en Él, a través de arrepentirse de sus pecados y ser bautizado para el perdón de los pecados. No para cualquier cosa, para el perdón de los pecados, porque lo dijo el apóstol Pedro. ¿Dónde lo dijo? Hechos 2:38. Pero de tantos miles de personas que habían ahí, ¿cuántos obedecieron? Ya le dijeron lo que tenían que hacer. Recuerden que hubo una parte que preguntó ¿qué haremos? Así, dice el 41, porque no podemos decir nada por cuenta propia. El 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién me dice lo que significa aquel día? El mismo día. El mismo día. Pedro les predicó, ellos creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados. Entonces, la enseñanza de creer, arrepentirse y bautizarse el mismo día, ¿es una enseñanza que proviene de Diego o proviene del apóstol Pedro? El
¿Y dónde encontramos esa enseñanza? En los Hechos, en el capítulo 2. Lea entero Hechos, el capítulo 2 completo, y verá y comprobará todo lo que estamos hablando. Es decir, que una parte sí creyó, una parte sí recibió la palabra, recibió a Cristo, porque Cristo es la palabra. Fueron bautizados inmediatamente, el mismo día. Entonces, fíjense bien, como 3,000 personas. La recibieron porque creyeron de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores. Entendieron lo que les dijo Pedro, que para salvarse tenían que obedecer a Cristo, que los mandó a arrepentirse y bautizarse con el propósito de recibir el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo para salvarse, ¿verdad? Para tener una vida eterna. Hermanos, tenemos que ver también en qué vivían, en qué perseveraban, qué hacían estos hermanos. Porque miren, en el 47, en el versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A propósito de esa expresión, el Señor añadía cada día a la iglesia, entonces entiendan que la iglesia ya existía en el año 33. ¿Cuál iglesia? Romanos 16:16. Os saludan todas las iglesias de Romanos 16:16. Es decir, que las iglesias de Cristo, amados hermanos y amigos que me están escuchando, las iglesias de Cristo tienen alrededor de 1990 años de existencia, porque nació en Jerusalén en el año 33 después de Cristo. La organización de esa iglesia, según nos enseña el Nuevo Pacto, Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que cada cuerpo, cada familia de la fe, cada local se administra a sí mismo. Por esa razón, las iglesias de Cristo son autónomas e independientes unas de otras. Por ejemplo, está aquí esta comunidad de la Iglesia de Cristo en Muñoz. Pero mañana, si Dios lo permite, tenemos una guerrera. Y yo quiero que a las personas que vengan aquí y que tengan esa tristeza según arrepentimiento, entonces pasen a formar parte de esta familia de las iglesias de Cristo desde hace 1990 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que no van a tener que venir aquí, sino que vamos a establecer entre todos una congregación nueva allá donde vive la hermana, ¿verdad? Entonces nosotros nos trasladaríamos en la tarde allá para ayudarlos a ustedes en la organización de esa nueva congregación. Por ahora está la hermana Ana Delia. Ya trajo una amiga. Venían más y van a venir más personas si Dios quiere. Y cuando uno menos lo espere, porque vamos a seguir sembrando la semilla, ¿verdad? Y vamos a dejar el crecimiento a Dios. Y cuando vienen ustedes, miren, cuando hayan 2, 3 personas, 4 personas comprometidas de verdad, que tomaron su decisión de todo corazón y tienen ese fervor y ese deseo de predicar la sana doctrina, de enseñar el evangelio sin adulteración y sin cambio, y de seguir sembrando esa palabra y cosechando iglesias de Cristo bíblicas, como enseña la palabra, entonces habrá una congregación para esa comunidad allá. El 42 dice en qué perseveraban después que estas personas creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. ¿Qué hacían ellos? El 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. En eso permanecían, hermanos. ¿Y nosotros en qué estamos permaneciendo? En la comunión unos con otros. Porque le voy a decir a la joven que nos acompaña aquí y a los demás amigos que están presentes, ¿qué les puedo yo decir? Que esta es una congregación donde nosotros estamos en comunión los unos con los otros, donde estamos pendientes cada día. Y si pasan unas cuantas horas del día y no se pregunta que cómo está el otro, ya estamos preocupados. ¿Qué ha pasado? Y hermana, ¿cómo te amaneció? ¿Cómo usted se siente? Es un amor, es una familia real de la fe, donde compartimos las alegrías y también compartimos las tristezas. Así permanecían ellos, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y otras actividades, porque también dice que se reunían por las casas y comían con sencillez y alegría en el corazón. Siempre se visitaban, siempre estaban pendientes los unos de los otros, ayudándose en las necesidades que tuvieran.
Entonces, por fin nace la iglesia el día de Pentecostés, en el año 33 después de Cristo, en Jerusalén. Y dice el 47, ya como les dije, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Cuando dice la iglesia, hace 1990 años, ¿a cuántas iglesias se refiere? A una. La iglesia, o sea, él añadía a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que cuando predicamos el evangelio y una persona recibe a Cristo para que sea su Señor, para que sea su Salvador, y cree de todo corazón y confiesa que Él es el Hijo de Dios y se arrepiente y se bautiza, ¿quién es que añade a la persona que da estos pasos a la iglesia? Cristo. Cristo. Entonces, si el apóstol Pedro enseñó eso y como 3,000 hicieron lo que Pedro dijo, la persona hoy en día que hagan lo que dice Pedro, ¿van a ser añadidos sí o no por Cristo? Claro. Hermanos, ¿escucharon? Claro que sí, porque si el apóstol Pedro dijo cómo había que hacerlo, y esas personas hicieron lo que dijo Pedro, y más adelante nos dice que el Señor los añadió, los que habían de ser salvos. Hoy en día, cuando hacemos lo mismo, ese mismo Señor nos añade a su iglesia, a su pueblo. En esta mañana tenemos que preguntar si usted quiere ser añadido por Cristo a su iglesia, a esa iglesia que está en la Biblia, que está en el Nuevo Testamento, a la iglesia de Cristo que nació en Jerusalén. Si usted quiere ser añadido, entonces para ser añadido tiene que hacer lo mismo que hicieron esas casi 3,000 personas que oyeron el evangelio, que creyeron en Jesucristo de todo corazón, que es el Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores, y se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de los pecados y para